Bueno, compañeros, si están acá es porque seguramente en algún momento leyeron o han visto videos sobre el apilado en vivo. Las siglas en inglés normalmente uno las encuentra como EAA, Astronomía Electrónicamente Asistida. Ahora es más fácil que nunca conseguir imágenes como estas que estamos viendo en el momento. Todas estas imágenes las he conseguido usando apilado en vivo por medio de SharkCap Pro. SharkCap es uno de los programas que más se usan para el apilado en vivo. Y la versión Pro, que es de pago, es un pago anual, da algunas funciones que permiten entonces mejorar el apilado en vivo. Vamos hoy a ver entonces cómo es el procedimiento para hacer el apilado en vivo y poder conseguir imágenes como estas. Empezamos entonces. Estando entonces en el entorno de SharkCap, nos encontramos con que aquí a la derecha están todos los controles de la cámara y los ajustes que vamos a hacer para las imágenes que vamos a obtener. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer normalmente cuando entramos en SharkCap es venirnos aquí a cámaras y elegir la cámara que vayamos a usar. En ese momento estoy en el simulador de SharkCap porque las noches no han estado muy buenas, entonces no he podido grabar el video en una noche en directo. Pero acá van a encontrar la cámara que tengan entonces conectada, sea una ZWO, sea una QHD, una Player One, bueno, cualquiera de esas la van a encontrar ahí. Después entonces, ¿qué cosas vamos a ajustar para comenzar el apilado en vivo? Bueno, aquí en esta sección de la derecha nos vamos a encontrar con ajustes del sensor. ¿Sí? Es el primer parámetro que vamos a tener entonces que tener en cuenta. En el área de captura, normalmente queremos usar la mayor cantidad de resolución de la cámara, ¿verdad? Entonces aquí en donde dice área de captura vamos a elegir la mayor resolución de imagen para nuestra cámara, ¿sí? El máximo de resolución normalmente. A no ser que queramos hacer una región de interés, pero en este momento pues no vamos a entrarnos en ese aspecto. Otra cosa que vamos a ajustar es el espacio de color. El RGB24, según las instrucciones de SharkCap, es una forma de grabar imágenes de más fácil procesamiento. Pero yo prefiero hacerlo ahora en RAW 16, porque el RAW 16 permite entonces tener más datos en la imagen, ¿sí? Entonces ajustamos aquí en RAW 16. Aquí deseleccionamos la sección que dice automático y vamos a elegir el formato FITS, ¿sí? Es el formato que mayor calidad nos da para la grabación. Luego nos encontramos aquí con control de la cámara. ¿Qué vamos a estar pendientes entonces de control de la cámara? En control de la cámara vamos a encontrarnos el parámetro exposición, que es el tiempo de exposición que vamos a darle a la cámara. Yo para mi apilado en vivo siempre uso 8 segundos. Puede ser entre 8 o 10 segundos, depende de la precisión de la montura que estemos trabajando. Ustedes acá pueden variarlo por medio del deslizador o simplemente ponen aquí y escriben el tiempo de exposición que quieran. Si está con este determinado en ms, que es milisegundos, pues sepan entonces que aquí, si quieren 8 segundos, hay que poner 8000. ¿Sí? 20 segundos, pues serían 20.000 y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, en ganancia, la ganancia de la cámara. Yo y el apilado en vivo normalmente se suele usar con una ganancia alta. En mi caso uso aproximadamente el 70% de la ganancia, entre 324 y 350. ¿Sí? En mi caso siempre la pongo en 324. Mi cámara es una ZWO 294, que no está refrigerada. Otro parámetro que normalmente sale de la cámara acá es la temperatura a la que está funcionando. En este momento, como estamos en el modelo de simulación, pues no aparece. Pero en esta sección normalmente aparece la temperatura de la cámara, que más adelante vamos a tenerla que tener en cuenta. ¿Sí? Muy bien, entonces ya aquí, después de haber ajustado las cosas básicas, el área de captura, el espacio de color, el formato de grabación, el tiempo en la exposición, ya estamos teniendo casi lista el sistema para comenzar el apilado en vivo. Unas herramientas que tiene la versión Pro de SharkCap es el poder usar aquí en la zona del histograma, y ahorita lo vamos a ver también en el apartado de Live Stack. Son estas funciones, yo las llamo el rayito y la rueda. ¿Sí? El rayito y la rueda nos permiten entonces usarlo de tal manera que vemos mejor la imagen que vamos a estar usando, ¿sí? O que vamos a estar exponiendo. Digamos que en el momento estamos apuntando a la nebulosa de la laguna. Y entonces, si usamos el rayito, si usamos este rayito, entonces vemos cómo la imagen aparece
de lo que estamos entonces exponiendo. Dentro del histograma, y también ahorita en la sección de apilado en vivo, nos encontramos estas líneas que son punteadas, que están verticales. Con estas líneas podemos mover el histograma como queramos y podemos hacer variaciones entonces en la forma como se visualiza la imagen. Y yo vuelvo y toco en la rueda, la imagen entonces vuelve y se pone más oscura nuevamente. Muy bien. Ahora entonces, si vamos a comenzar el apilado en vivo, es importante que acá en la sección donde dice preprocesado, eh, ajustemos los archivos de calibración. El apilado en vivo tiene la particularidad de que los archivos de calibración no se hacen al finalizar la sesión de captura, sino que se hacen antes de comenzar. Entonces los darks y los flats se capturan antes de iniciar. ¿Cómo vamos entonces a capturar los darks? Bueno, los darks para el apilado en vivo tienen que tener ajustado ya la resolución de la cámara, el espacio de color, el tipo de archivo y debemos tener pendiente la temperatura. Sabemos que los darks son muy dependientes de la temperatura de la cámara, ¿sí? Recuerden que ahorita les mencioné que en esta sección más o menos aparece la temperatura de la cámara. Entonces, ya teniendo ese parámetro en cuenta, nos venimos acá arriba, a donde dice capturar, arriba a la izquierda, y donde dice capturar dark, presionamos y nos aparece entonces esta sección, este recuadro. ¿Qué vamos a tener en cuenta en este recuadro? De este recuadro vamos a tener presente, aquí donde aparece esta sección para cambiar el número es la cantidad de darks que vamos a capturar. En mi caso, por ejemplo, siempre capturo 20. Con eso es suficiente para lo que hago. Luego, después de tener acá la cantidad de darks ajustados, venimos acá a donde dice usar nuevo dark cuando se termine la captura esté completa. Seleccionamos esta casilla, ¿sí? Ya entonces nos dice acá el recuadro también que debemos cubrir el telescopio o la cámara. Lo ideal es tratar de tener esto, estar haciendo esto en la noche en la que vamos a estar haciendo la observación. Luego esta librería de darks queda guardada, por eso seleccionamos aquí donde dice librería de darks. Y después cuando volvemos a usar el apilado en vivo no tenemos que volver a capturar estos darks. Nos quedan ahí que ya los podemos volver a usar. Y simplemente le decimos a Start y cuando inicie esperamos a que termine toda la captura y nos damos cuenta que terminó cuando este recuadro se cierra solo. Cuando este recuadro se cierra solo quiere decir que la captura ya está aplicada. El recuadro entonces terminó y se cerró solo. En esta sección donde dice Restart Dark, aquí nos debería aparecer una secuencia de un archivo que está guardado con el Dark. Si no les aparece o si está empezando a hacer el apilado en vivo y ya tenían guardado ese archivo, entonces simplemente se vienen acá a navegar, les aparece el sitio de capturas de SharkCap, en la librería de Darks, y les aparece por el nombre de la cámara. En mi caso la 294, la selecciono. Me aparece por el espacio de color, si es RAW 16 o RGB 24. Entonces voy a seleccionar RAW 16. Me aparece el número del binning, que es otra cosa que debemos tener en cuenta presente, que no lo había explicado ahorita. El binning, este es un binning por 2. Luego nos aparece el tiempo de exposición y la ganancia. Con base en la ganancia, ya entonces acá me sigue diciendo que la temperatura a la que lo capturé es la que aparece aquí en esta sección, 17.9 grados o 19 grados. ¿Sí? Entonces simplemente le decimos abrir y nos aparece ese archivo en esta sección. Bueno, aquí porque es el simulador parece que no lo abre, pero normalmente debe aparecer entonces acá en esta sección de acá. ¿Listo? Con eso ya tenemos el dark aplicado. También los flats son muy importantes. Y los flats están acá. ¿Cómo los vamos a capturar? ¿Cómo vamos a hacer que aquí nos aparezca entonces un flat? Bueno, nos venimos acá en la parte de arriba. En capturar. Capturar flat. Como notaron, se abrió esta pestaña automáticamente y también se abrió este recuadro del histograma. ¿Sí? Como pueden ver aquí, este es el histograma. ¿Por qué se abrió? Bueno, y si no se les abre solo, si no se abre automáticamente, venimos acá arriba en esta sección que parece como una montañita verde y este es el histograma. ¿Sí? Ahí como pueden ver se cerró porque ya estaba abierto aquí, entonces aparece el histograma.
Si no les aparece acá, normalmente aparece aquí en este recuadro de la izquierda, de la derecha, perdón, tocan en esa pestaña y está allá escondido. Listo. Em, Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la idea con el flat? Vamos a ajustar la ganancia. Normalmente lo ideal es ponerle en la ganancia unitaria de la cámara. Yo lo ajusto, por ejemplo en mi caso que es la 120, la 294, perdón, de ZWO, la ganancia de esa cámara unitaria es 120. Eso les toca consultarlo en el manual de la cámara. Y ya después de haber ajustado entonces, aquí donde dice gain ganancia, ponen acá la ganancia unitaria. ¿Qué van a hacer entonces enseguida? Van a venirse después de ponerla en 120 o en la ganancia unitaria, se vienen a la exposición y empiezan a variar este deslizador de exposición. La idea, según el manual de SharkCap, es ubicar la exposición de tal manera que estas ondas que ven aquí, en esta zona, acá, se ubiquen más o menos entre el 40 y el 60%. ¿Sí? Entonces ustedes comienzan a mover este deslizador hasta que estas ondas se ubiquen más o menos en esa posición. ¿Sí? Esa es la idea con los flats. Después de que ya tienen ajustado eso entonces, de que estas ondas están ubicadas más o menos entre el 40 y el 60, se vienen acá donde dice capturar flat frame, la sección de capturar, eligen la cantidad, yo en mi caso normalmente pongo 30, eh, clico acá donde dice crear un flat monocromo y también aquí donde dice capturar y sustraer frame bias. Listo. La idea de los flats entonces es eliminar los problemas que dan, por ejemplo, las motas de polvo, la iluminación irregular del sensor, y en este caso con los BIOS frames la idea también es eliminar el ruido de lectura de la cámara. Ya entonces clicamos aquí donde dice aplicar el nuevo flat cuando la captura esté completa, lo dejamos clicado y le decimos Start. Nuevamente pasa que cuando esta pestaña, este recuadro se cierre solo, entonces ya la captura de flats está completa. ¿Sí? Y se debe ver reflejado aquí donde dice dividir por flats. Ahí queda entonces guardado. Los flats sí hay que estarlos capturando normalmente cada sesión que vamos a hacer de astrofotografía. O a no ser que no hayamos movido en absoluto la cámara ni hayamos cambiado el enfoque. ¿Sí? Ahí podríamos usarlo algunos días seguidos. Pero sí lo ideal es tratar de capturarlos cada vez que vamos entonces a iniciar una sesión de apilado en vivo. Vamos entonces a capturar los flats. Bueno, una forma de hacerlo es apuntando al cielo antes de que oscurezca o antes de que salga el sol completamente. O cuando el sol esté en una zona del cielo que tenga el cielo azul, podemos apuntar el telescopio hacia esa zona, no directamente hacia el sol, ¿sí? Evitando la zona del sol. Y entonces en esa zona azulada del cielo podemos entonces apuntar el telescopio y hacer los ajustes, como hablamos ahorita, de la ganancia en la ganancia unitaria y de el tiempo de exposición hasta que el histograma esté entre un 40 y un 60%. De esa manera podemos entonces hacerlo. Esa es una forma. Otra forma como lo podemos hacer es usando una lámpara LED circular, por ejemplo, puede ser, y una tela blanca. Ponemos la tela sobre el telescopio y alumbramos con la lámpara LED sobre la boca del telescopio. Esa es personalmente la forma como lo hago yo, ¿sí? Con la tela blanca y la lámpara LED. Otra forma como se puede también es apuntando a una pantalla de un televisor o de un monitor con una imagen blanca y, y hacer los ajustes también de ganancia y de exposición. Y con el histograma entre el 40 y el 60%. Esas son básicamente las formas como podemos hacer la captura de los flats. Un detalle que no mencioné ahorita es, entre los ajustes de aquí del sensor de la cámara hay que ajustar el binning. Bueno, el binning, ustedes para saber cuál es el que mejor les conviene, se pueden venir aquí a internet, en esta página Astronomy Tools, en la sección de eh, calculadoras, este parámetro en especial, CCD, el segundo que aparece como CCD. Este parámetro acá les va a permitir saber cuál es el mejor binning que pueden usar para no tener un sobremuestreo o un submuestreo en sus imágenes. Cuando ustedes aumentan el binning, disminuye la resolución de la cámara, pero también aumenta la sensibilidad. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un Orion XT8, es un telescopio Dobson sobre plataforma ecuatorial. Esta es la cámara que uso.
la ZW294. Y entonces aquí hay que tener en cuenta también estos siguientes parámetros. Y el parámetro que hay que tener en cuenta es si el zinc es bueno o si es un zinc pobre en donde vivimos. Si normalmente el zinc es malo, bueno, podemos poner aquí el ajuste. O si normalmente vemos que hay un zinc muy bueno o excepcional, pues también lo podemos ajustar. En mi caso lo dejo aquí en OK Zinc, porque es el promedio que más o menos se mantiene. Un zinc bueno, ni tan malo generalmente. Aquí entonces al decirle la cámara que vamos a usar, él calcula automáticamente el tamaño del píxel, con el telescopio calcula la distancia focal y con el binning acá en este recuadro, el binning, en mi caso por ejemplo ustedes pueden ver este indicador. Aquí estamos submuestreados, aquí estamos sobremuestreados. Es al contrario. Bueno, el dato importante en ese momento es tratar de que esta línea que está acá quede en la zona verde, ¿sí? Es el punto de equilibrio. Entonces aquí tenemos que comenzar a hacer pruebas. Vamos a ver. Si ustedes van a usar un Barlow o un reductor focal, pues tienen que ingresarlo acá entre estos parámetros. Y el binning, por ejemplo, en mi caso, el binning para mí está en este punto. ¿Sí? Está comenzando la línea verde, o sea, está, digamos que más empezando a estar bueno. Si el zinc es bueno. ¿Sí? Ahora, si yo pongo, por ejemplo, el binning por 2 queda en un punto aún mejor. Y en mi caso, por ejemplo, la cámara aumenta de sensibilidad bastante. ¿Sí? Pues ya he podido probar lo que es más rápido el proceso de captura. Pero las imágenes pierden resolución y capacidad de detalle. Entonces es un asunto que tienen que tener en cuenta y presente. ¿Sí? Con esto ustedes saben y se dan cuenta cuál es el mejor binning para ustedes. En SharkCap entonces les aparece, como les mencionaba ahorita en la sección de cámaras, acá les aparece binning 1, 2 o 3. Eso es binning 1 por 1 o 2 por 2 o 3 por 3. Con eso ya les pueden ajustar. Con esto entonces estamos listos para iniciar el apilado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí donde dice Live Stack, simplemente damos clic y se nos abre este recuadro. Si no se nos abre, normalmente queda aquí en la parte de abajo una pestaña pequeña que dice Live Stacking y simplemente damos clic en ella y comienza entonces el apilado. ¿Qué vamos a ver entonces acá? Bueno, en el apilado en vivo vamos a ver varias cosas. Acá nos aparece el histograma. Lo que les mencionaba ahorita, cosas muy importantes para tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta estas líneas verticales, ¿sí? Nuevamente aquí aparece la rueda y el rayito, que son cosas que vamos a estar usando muy frecuentemente. También acá este rayito y la rueda para la sección de colores. Con estos ajustes que vamos a hacer aquí durante el apilado en vivo podemos hacerlo sin ningún problema, que eso no va a tener efecto en la imagen final, ¿sí? Entonces podemos moverlos como queramos simplemente. Inmediatamente damos clic entonces aquí donde dice Live Stack. Se nos abre este recuadro y en este recuadro vamos a encontrarnos con varias cosas. En la sección que aparece acá, histograma, vamos a poder estar moviendo entonces estas líneas verticales que les mencionaba hace un rato, punteadas, y con ello vamos a poder cambiar cómo se ve la imagen. ¿Sí? Es una de las variaciones que vamos a poder estar haciendo. Pero uno de los primeros controles que vamos a usar y que son más espectaculares del apilado en vivo son precisamente lo que les mencionaba ahora, que es el rayo y la rueda. Cuando estamos comenzando el apilado, entonces presionamos en el rayo y la imagen que estamos viendo, que estamos apuntando, inmediatamente se revela. Aquí no lo vemos pues porque los que les mencionaba es que estamos en un modo de simulación. Entonces, ese es un espectáculo cuando uno tiene la oportunidad de ver por primera vez cómo aparece la imagen. Con unos pocos segundos normalmente es suficiente para ver algo hermoso. Una de las cosas que vamos a tener que ajustar, activar, normalmente cuando empezamos es acá donde dice Align Frames, FWHM filtro y filtro de brillo. ¿Sí? Los clicamos los tres para que estén entonces activados. ¿Qué es esto? Bueno, para que los frames se alineen, para que las estrellas coincidan pues, en cada imagen que se va tomando. FWHM es con el enfoque de las estrellas. ¿Qué detecta esto SharkCap? Cuando el FWHM, ustedes notan que aquí aparece, por ejemplo, FWHM, si uno clica acá, le aparece esta serie de recuadros verdes. Este es cada uno de los frames que se ha ido apilando. Cuando aparecen en rojo, quiere decir que ese frame no se apiló. ¿Y por qué no se apila? Una de las razones es porque de pronto el FWHM está muy alto. ¿Qué quiere decir que está muy alto?
que es posible que el telescopio se movió, sea por un error del guiado, sea por el viento, como me ha pasado también a mí, de pronto le dio un ligero golpe. Bueno, cualquiera de esas cosas puede hacer que el FWHM se cambie y se suba mucho, y entonces aquí les va a aparecer en rojo alguno de estos recuadros y un número muy alto. Ustedes van a poder cambiar el FWHM modificando la altura de esta barra azul que está acá o cambiando este indicador, ¿sí? Depende de la configuración que uno tenga de equipo, el FWHM va a ser diferente, ¿sí? Cuando por ejemplo uno tiene una imagen sobremuestreada o con mucho aumento, el FWHM es alto. Entonces uno va a tener que mover este deslizador hasta que esta línea azul esté justo por encima del promedio de líneas verdes. ¿Cómo así? Si yo comencé a hacer el apilado y resulta que estos frames todos en general me están saliendo por el orden del 3.57, tenerlo aquí en 7, por ejemplo, que aparece acá, es demasiado alto. Entonces yo voy a bajar este número hasta que la línea azul se sitúe casi justo por encima del máximo pico de estos. Acá ustedes van a ver que estos van a cambiar en altura. Normalmente el número no va a ser igual. Va a haber unos cambios en la altura. Por lo que les mencionaba, viento o cambios en la atmósfera, bueno, todo eso va a influir. Pero la idea es que el promedio, ustedes tengan esta línea muy cerca del límite máximo del promedio. Porque si la ponen por debajo, por ejemplo, acá, que ustedes ven que queda aquí, todos estos frames no quedarían apilados. Y el software detectaría y diría, no, esos frames están malos, entonces no los voy a usar. Entonces los desecha y así perderían el tiempo del apilado, ¿sí? Otro parámetro que vamos a ajustar, este que dice filtro de brillo. ¿Qué detecta el filtro de brillo? Detecta cambios en el brillo de las estrellas. Entonces ustedes aquí van a ver que comienza una diferencia de estos recuadros que aparecen acá verdes. Cuando estén haciendo el apilado van a ver que cada un cuadrito va a ir cambiando de altura. Y eso indica los cambios en el brillo y es una función muy útil porque les detecta el paso de nubes. Entonces, cuando pasa una nube y el brillo cambia demasiado, entonces el frame no se apila, ¿sí? Porque el software detecta y dice, no, ese frame está más diferente del brillo, entonces no lo voy a usar. A veces, por ejemplo, a mí me ha tocado capturar en noches en donde hay cierta nubosidad, entonces hay que ser más tolerantes con el cambio de esto, ¿sí? Entonces ustedes van a ir jugando ahí dependiendo de la calidad de la noche que tengan. Pero para esto es lo que sirve el Filter Brightness. Entonces el apilado en vivo es una herramienta muy útil para usarla con telescopios, por ejemplo, Dobson, o con telescopios que tienen una montura poco estable. En mi caso, que uso por ejemplo un Dobson montado sobre una plataforma ecuatorial que fabriqué yo mismo, pues entonces eso es de madera y a veces tiene flexiones. Entonces este filtro de FWHM y el filtro de brillo es una herramienta, son un par de herramientas geniales para el apilado en vivo. Cuando por ejemplo el telescopio se mueve un poco porque hubo alguna flexión, entonces esto detecta esa flexión y no usa ese frame. Y cuando hubo nubes, esto detecta las nubes y entonces no usa ese frame. Eso es genial, es una maravilla esta herramienta por eso. Ahora, una pregunta muy frecuente y es ¿por qué no usar más tiempo de exposición? Bueno, el apilado en vivo ha mostrado que se pueden capturar detalles muy débiles sin necesidad de tanto tiempo, pero dando una ventaja muy particular. Y es que si, por ejemplo, se movió el telescopio por un viento, o lo golpeamos, o el guiado no estuvo bien bueno, entonces si la exposición es solamente de 8 segundos, pues lo único que se perdieron fueron 8 segundos. Pero si por ejemplo yo estoy haciendo una captura de 1, 2 o 3 minutos y resulta que en los últimos 10 segundos hubo un viento o se movió el telescopio por alguna razón o hubo un error en el guiado, entonces yo todo ese tiempo, los 3 minutos, los perdí porque las estrellas se movieron, ¿sí? En cambio, si uso solamente, por ejemplo, 8 segundos o 10 segundos o 20, entonces, si son por ejemplo 10 segundos y en los últimos 2 segundos no perdí entonces todo un minuto de apilado,
de una imagen, sino que solamente perdí 10 segundos. ¿Sí? Entonces puedo hacer, por ejemplo, 10 exposiciones de 10 segundos, eso sería equivalente a un minuto, y si se dañó una, pues se dañó solo 21 y me quedaron buenas las otras 5. ¿Sí? Entonces eso es una ventaja muy grande de hacer exposiciones cortas, que no tenemos tantos frames que se dañen por diferentes razones. ¿Se pueden usar telescopios pequeños? Sí, se pueden usar telescopios pequeños. Yo tengo en este momento un telescopio que fabriqué yo mismo también con un lente de un binocular. Es un telescopio de 200 milímetros de focal y da capturas de campo muy amplio. ¿Sí? Entonces no tienen que ser telescopios grandes, los únicos que se usen para el apilado en vivo. ¿Sí? Pueden ser telescopios también pequeños. Ahora, ¿qué más herramientas tenemos acá? Las razones por las que se paga la versión Pro de SharkCap es poder usar los darks y los flats. En la versión gratis no se puede. Y otra de las cosas por las que se paga y que son muy vitales es el poder usar lo que les mencionaba ahorita, el rayo y la rueda. La versión de pago en la versión gratuita no está. Y una de las principales es acá donde aparece entonces Alignment. En Alignment, en Stacking, aquí es donde aparece el algoritmo de apilado. El algoritmo de apilado que vamos a usar es este que dice Sigma Clipping. En la versión gratuita este no está, sino que aparece entonces es el default. Pero el Sigma Clipping es definitivamente el mejor algoritmo para el apilado en vivo. Entonces, por este algoritmo es una de las principales razones por las que se paga la versión Pro. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces en estos recuadros de acá? Aquí donde aparece la función alignment, nos aparece la cantidad de estrellas que vamos a usar para apilar. Si tenemos, por ejemplo, un campo de visión muy pequeño, porque estamos usando mucho aumento, entonces es posible que no tengamos tantas estrellas en el campo. O si estamos usando un filtro muy restrictivo, ¿sí? Como los filtros de doble banda o un filtro de banda estrecha, es posible que el telescopio no detecte, el software no detecte la cantidad de estrellas suficientes. Por defecto normalmente aparecen acá que vienen en 15. Entonces a veces es necesario bajarlas a 10, ¿sí? Porque tal vez aparecen muy poquitas estrellas. Aquí la parte de sensibilidad. Normalmente también esto viene en un valor más bajo, pero es bueno modificarlo hacia más arriba cuando uno tiene, por ejemplo, un filtro muy restrictivo instalado, ¿sí? O está apuntando a un lugar del cielo con muy poquitas estrellas, entonces el telescopio no es capaz de capturar más luz y entonces necesita que el umbral de detección, la sensibilidad, sea más alta. Entonces aquí se puede controlar con esto. De resto, yo en esta sección no toco nada más, lo dejo así como está. Aquí en Sigma Clipping también lo dejo aquí tal cual como aparece, solamente cambio acá el algoritmo para que sea Sigma Clipping. Esto no hay que estarlo cambiando, sino que solamente cuando una vez lo hace uno y ya eso queda ahí registrado y guardado. Aquí, en esta sección, en esta pestaña, vamos a tener unas ayudas para la reducción de ruido y para la nitidez. Yo normalmente no las uso, pero de estas, las que mejor funcionan son OnSharp Mask, ¿sí? Y filtro bilateral. Estos dos. OnSharp Mask y filtro bilateral. Si de pronto quieren usarlas, es una opción. ¿Qué más vamos a tener en cuenta acá? Si tienen conectado un sistema guía por medio de PHD, pues PHD se puede comunicar con SharkCap sin problemas. Entonces ustedes aquí pueden cambiar la cantidad de tiempo, cada cuánto quieren hacer el dithering, ¿sí? El dithering es útil para que no se genere un ruido, que es un patrón de ruido que genera unas líneas horizontales o diagonales, o bueno, depende hacia dónde se mueva, pero genera unas líneas, ¿sí? De ruido. Entonces eso se mejora con el dithering. Ustedes pueden aquí cambiarlo y ponerlo en el parámetro que quieran. Yo este es el parámetro que normalmente siempre acostumbro usar. Bueno, filtro FWHM ya lo vimos, filtro de vídeo también, y aquí de drift, estos son cosas que básicamente son solamente de información que no se necesitan. Entonces ya terminamos de hacer el apilado. ¿Cómo vamos a guardar la imagen? Nos vamos a venir aquí donde dice Save, ¿sí? En esta sección acá donde aparecen estos controles, este clear es para limpiar lo que estamos apilando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, comenzamos a apilar y justo en ese momento nos pasó un satélite y quedó la traza aquí del satélite. Entonces simplemente le damos en clear y él va a limpiar todo lo que está haciendo y lo va a poner en ceros, ¿sí? Por ejemplo acá, miren que cuando pongo clear se borran toda esta secuencia de apilados que se están haciendo. Aquí donde dice Save, en esta pestaña que aparece acá,
Yo siempre lo que acostumbro a guardar es guardar como RAW de 32 bits, apilado, ¿sí? Es la forma como se guarda con la mejor calidad posible. Y pueden guardar aquí donde dice guardar exactamente como se ve. O sea, si yo ahorita modifiqué el histograma, le moví estos controles verticales de las líneas que hablamos hace un rato, y no me quiero liar con ponerme luego por allá a hacer más procesados, entonces yo puedo guardar la imagen tal como la veo, a que la acomodo acá y me gusta ya lo que veo. Ah, por cierto, esta línea vertical acá punteada prácticamente nunca se toca. Listo, un detalle particular. Entonces me gusta ya lo que veo, simplemente me vengo acá y guardo exactamente como lo veo y listo. Me queda guardado en una de las carpetas de SharkCap la imagen tal cual la estoy viendo en pantalla. Y después simplemente hago tal vez un ligero procesado con el teléfono o en Photoshop la versión gratuita y es muy fácil entonces. Ya luego queremos irnos a PixInsight o algún software más complejo para procesado. Podemos hacer todo el procesado de astrofotografía y la imagen resultante es una imagen que ya tiene los darks y los flats aplicados. Entonces va a ser muy fácil porque no hay que ponerse a hacer procesados con Deep Sky Stacker ni con alguna parte más en PixInsight, por ejemplo. No. Y esto es básicamente los controles básicos en general que se necesita para el apilado en vivo. SharkCap también les permite aquí en la parte de abajo, acá no está en este momento activado, pero también les permite controlar su telescopio si lo tienen conectado por medio de cable al SharkCap. Entonces acá también lo pueden controlar y moverlo completamente. Y otra cosa que pueden hacer es aquí en la sesión de secuenciador. ¿Sí? La sesión de secuenciador, donde dice editar, le permite a uno todos estos parámetros que ajustamos entonces ahora, hace un rato, del espacio de color, el área de captura, el formato de archivo en el que vamos a estar trabajando, todos esos ajustes, la cantidad, los DARs que vamos a estar usando, el tipo de flats, bueno, todo eso lo podemos entonces por medio del secuenciador automatizar. Ya es cuestión de que exploren ahí un poquito el recuadro de cómo hacerlo. Con esto entonces espero que disfruten mucho su apilado en vivo. Es una herramienta formidable para ver lo que se está capturando, porque se ve el objeto tal cual se percibe. O sea, no es una imagen casi en blanco y negro, no. Es una imagen a color, con muchos detalles y que, por ejemplo, para uno hacer divulgación, para mostrarle a la familia, para compartir con amigos, uno apunta a cualquier objeto en el cielo y comienza el apilado en vivo y en unos pocos segundos ya está teniendo una imagen espectacular con muchos de los objetos que nos gusta ver, ¿sí? Nebulosas brillantes y cúmulos, bueno, aquí aparecen completamente. Ha sido un gusto. Si tienen preguntas, con gusto estaré dispuesto a responderlas.